Reciban cordiales saludos. Vamos a iniciar la clase número 18 de la materia Teoría General del Proceso. Esta grabación se realiza en base a ponernos al día en relación a la suspensión de clases que ha existido por las diversas tormentas tropicales que han azotado nuestro país. Muy bien. Este día, como nosotros sabemos, hemos estado hablando acerca de lo que es el proceso a nivel de general. En la materia, en las últimas 4 semanas, nosotros hemos estado conociendo todo en relación al proceso. Siempre en esto sabemos que la competencia de la asignatura está relacionada a utilizar los diferentes instrumentos y herramientas fundamentales derivadas de la teoría del proceso para la gestión eficaz de los procesos en las diferentes instancias judiciales. ¿Esto cómo? Lo vamos a hacer a partir del uso correcto de los principios procesales comunes de las distintas áreas del derecho, trabajando de una manera individual y colaborativa en las diferentes actividades que se han desarrollado en lo que es todo el cómputo 3 de esta materia. Las palabras previas sobre lo que debemos conocer de esta semana es que tocaremos algunos temas relacionados al desarrollo del proceso, es decir, todas aquellas etapas procesales o actividades procesales que se realizan precisamente en lugar, tiempo y forma, además de la cooperación judicial internacional, estableciendo algunos puntos específicos sobre algunos ejemplos que vamos a hablar en relación a esto. Entonces, como hemos dicho, en esta semana, en esta grabación, corresponde hablar sobre la actividad procesal. ¿Qué es la actividad procesal para poderlo entender? Nosotros hemos estado hablando claramente en las semanas anteriores que el proceso es una serie de conjunto de actos realizado tanto por las partes procesales, que sabemos que son el demandado, el demandante, el denunciante o el denunciado, según la materia que estemos estudiando. Pero las partes procesales siempre van a ser dos. O por el juzgador. ¿Cuándo o para qué se realizan estas etapas? Simple y sencillamente para lograr el fin común, que es la resolución del conflicto. Todas las partes dentro del proceso lo que buscan es precisamente establecer ese fin común, que es lograr establecer la realidad o la verdad judicial, para que mediante a esta el juez tome su resolución final y establezca su decisión a favor de una de las dos pretensiones que se han planteado por las partes. A esos actos también se le conocen como actividad procesal, y en esta sesión hoy vamos a estudiar la forma en cómo se realizan, el tiempo y el lugar en que deben de realizarse. Todos esos tres componentes antes dichos son elementos importantes que debemos conocer sobre toda la actividad procesal. Entonces, para ello debemos entender qué es un acto procesal. ¿Qué es un acto procesal? Nosotros tenemos algunas definiciones por algunos autores conocidos como Azula Camacho y Omar White, que Omar White sabemos que lo hace más en relación a lo que es el área civil. Pero leamos algunos de estos. Los actos para Azula Camacho establece que los actos procesales se definen como las actuaciones que dan lugar al paso de una etapa a otra, y las realizadas dentro de cada una de ellas por cualquiera de los sujetos del proceso. Es decir, aquí Azula Camacho establece una forma bien amplia de las personas intervinientes dentro del proceso, que son parte de impulsar las actividades procesales, y establece que las actividades procesales pueden ser realizadas por los sujetos del proceso. Nosotros ya sabemos que el término sujetos del proceso es mucho más amplio que partes del proceso y que director del proceso. Está estableciéndose por Azula Camacho que los actos procesales o actividades procesales son realizados por
cualquiera de los sujetos procesales y sirven para dar lugar de una etapa a otra etapa y las realizadas dentro de cada una de estas mismas etapas. Es decir, que la actividad procesal son todas, para Azula Camacho, son todas aquellas actuaciones, valga la redundancia, que son realizadas por cada uno de los sujetos procesales. Así podemos decir que una audiencia celebrada por el juez es una etapa procesal, una actividad procesal, una declaración de un testigo anticipada donde se realiza directamente por el juez, pero el principal actor dentro de una declaración de testigo es precisamente ese testigo, donde eso también es considerado como una actividad procesal, una etapa procesal. Para Omar Guay establece que actualmente sabemos que los actos procesales ocurren dentro del proceso, ya sea promovidos jurisdiccionalmente o por las partes. Ahora bien, Omar Guay establece una circunstancia poco más limitada. Establece que los actos procesales son promovidos o por el juez, que es el director del proceso, o por las partes procesales, que son el demandante, el demandado, sus representantes legales o representantes técnicos. Es decir, que para él las etapas procesales, en otras palabras, o son impulsadas por las partes, es decir, a petición de cada una de las partes, de cualquiera de las dos, solicita una actividad procesal, o incluso aquellas que de manera oficiosa establece el juez. ¿Cómo así? Es decir, que el juez no necesita que una de las partes le haga la petición para poder ir señalando lo que debe seguir en cada etapa del proceso. En el manual del Derecho Procesal Civil de la Universidad Católica de Colombia se establece lo siguiente: mirándolo desde el aspecto específico, los actos como los efectos que produce por su esencia como parte de un todo caracterizado por el movimiento, es precisamente la de servir de un medio o vehículo para que el proceso se inicie, desarrolle y culmine teniendo en cuenta la voluntad de los sujetos. Aquí estamos hablando de los sujetos procesales. Entonces, prácticamente lo que se establece en el Manual de Derecho Procesal Civil es que todo lo que se desarrolla dentro del proceso, desde su inicio, su desarrollo hasta su etapa culminante, todo eso, cada situación, cada momento es considerado como una etapa o un acto procesal, lo cual es el elemento más amplio o el concepto más amplio para poderlo entender. Azula Camacho, volviendo a Azula Camacho, establece que los elementos del proceso son tres: sujeto, objeto y actividad. Dentro de los sujetos, para él, son las partes procesales, sean estas las materiales o las técnicas, independientemente el sujeto, la parte procesal activa o la parte procesal pasiva, o el mismo director del proceso, que es el juez. Estos son los únicos sujetos de las actividades procesales. Pero, además de ellos, como son los principales o los fundamentales, establece que también son necesarios, pero para el desarrollo de las etapas, de algunas de las etapas, que los otros sujetos procesales, como son los peritos y los testigos, los terceros, pero principalmente se hace ante esos tres sujetos por la inmediación de todas las etapas procesales. El principio de inmediación. Los tres, las partes, la parte activa, la parte pasiva y el juez, son los sujetos principales que deben estar presentes en todos los actos procesales. El objeto, como ya lo hemos dicho anteriormente, el objeto es dirimir el conflicto mediante la decisión del juez conforme a la realidad procesal que se demuestra en la actividad procesal.
Y la actividad, cuando estamos hablando de la actividad, se limita a tres circunstancias de todo el proceso. Son la forma, el lugar y el tiempo de cómo se realiza este acto procesal. A eso se refiere la actividad. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante. Los actos procesales se clasifican conforme al sujeto que lo realiza y así se pueden denominar uno como actos del juez, que son las resoluciones, la documentación, de comunicación o de ejecución. Son actos diferentes, 4 tipos de actos procesales que el juez puede realizar en el ejercicio de sus funciones. Estos tipos de actividades los vamos a ver más adelante en la conferencia siguiente que nosotros vamos a tener. Los actos de las partes son 2, actos de ataque y actos de defensa. Los primeros son realizados por el sujeto activo del proceso, es decir, por el demandante o el denunciante. Y los actos de defensa normalmente son realizados por la parte pasiva, es decir, por el demandado o el denunciado. Eso es comúnmente, pero no por ello quiere decir que son dentro de la etapa, ellos no, la parte pasiva no puede realizar lo que son ataques, actos de ataque, por supuesto. Cuando hace una pretensión o cuando hace una nueva pretensión dentro del proceso y quiere hacerla que se cumpla su pretensión, entonces en ese momento está haciendo actos de ataque y la contraparte tiene que hacer actos de defensa. Defenderse sobre lo que se está solicitando o la pretensión que se está planteando. Ahora bien, vamos al tercer elemento que hablábamos de la actividad. Cuando hablábamos de la actividad se limita a 3 situaciones. Decíamos lugar, tiempo y forma. Ok, el primer elemento que vamos a nosotros a identificar es el lugar de los actos procesales. Por regla general, todas las normativas a nivel mundial se establece que el lugar donde los actos procesales se deben de realizar deben de ser en la sede judicial. De todo se deja constancia, por supuesto, mediante un acta que debe ser realizada precisamente por el órgano jurisdiccional, quien da fe de que ese acto se ha realizado. Todos los actos procesales. Y eso es parte de la forma que nos vamos a adelantar. Pero en el lugar debe de ser en la sede judicial. Por excepción, en algunos casos, depende de la naturaleza del acto que se vaya a realizar, es decir, depende del tipo de acto que se va a realizar, puede darse fuera de la sede del tribunal. Esto conforme al artículo 140 del Código Procesal Civil y Mercantil, como ejemplo en el área procesal civil y mercantil de nuestro país. Uno de esos ejemplos es el reconocimiento judicial, que es conocido comúnmente como las inspecciones judiciales que se realizan fuera de la sede judicial, precisamente en los terrenos donde se hace una remediación o un reconocimiento del propio inmueble. Asimismo, en materia penal, pueden realizarse los reconocimientos en filas de personas fuera de la sede judicial, porque cuando las personas están detenidas, normalmente se hacen en la institución donde están detenidos. Llámese estas Bartolinas de la Policía Nacional Civil o dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, en materia penal, procesal penal, existen las reconstrucciones de hechos, los cuales se realizan comúnmente en el lugar donde sucedieron los hechos. Pero para que se pueda dar una reconstrucción de hechos, es necesario un requisito que la misma norma establece. Es decir, una contradicción entre los testigos, sean estos de cargo o de descargo, pero que al momento de brindar
sus declaraciones, hay una contradicción que pueda llevar a una confusión a juez o a cualquiera de las otras partes. Ya sabemos entonces el lugar normalmente es en el lugar donde se encuentra la sede del tribunal. En algunos casos puede realizarse fuera de esta sede como una excepción a la regla principal. No obstante que esa circunstancia de realizarse fuera puede realizarse de dos formas. Uno, por el mismo juez si está dentro del territorio de su jurisdicción territorial. Dos, por medio de una declinatoria solicitud que se hace a petición de auxilio a otro tribunal fuera de su jurisdicción. Por ejemplo, los reconocimientos de personas que se realizan en centros penitenciarios fuera de la zona territorial donde tiene competencia el juez de lo penal. Esto en materia penal, por ejemplo. El tiempo de la actividad procesal. ¿En qué momento, hablando de periodo de tiempo, debe de realizarse? Normalmente deben de realizarse en horas hábiles. Así lo establece el Código Procesal Penal en área penal y también en área civil. De tarea les queda establecer en qué artículo del Código Procesal Penal se establece que los días en que deben de realizarse las actividades procesales debe ser en días hábiles. Cuando se habla de días hábiles, por la ley, debe de entenderse que los días hábiles son en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 16 horas del día en su equivalente de hora militar. De lunes a viernes. Es decir, que el tiempo inhábil es día sábado, domingo y fuera del horario de jornada laboral. Los cuales en materia de procesal penal se establece que los días serán corridos y no importará que sean días hábiles o días inhábiles, se contarán de corrido cuando la persona se encuentre detenida. También de tarea se deja establecer cuál es el artículo del Código Procesal Penal que establece lo antes manifestado por mi persona. En casos excepcionales, establece también las mismas leyes antes referidas que se pueden habilitar días y horas inhábiles a efecto de poder realizar la actividad procesal. Es decir, eso conforme al artículo 142 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde lo que da lugar es que los jueces pueden establecer como hábil, dependiendo la actividad laboral que se deba de realizar, como hábil cualquier día inhábil, pero esto siempre y cuando sea en beneficio propio del proceso, no de las partes, sino que de la realidad procesal que se está investigando. La forma de la actividad procesal. Okay. Ya dijimos que todo debe quedar constancia de todo acto procesal. No importa que los actos sean orales y que la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, así mismo como el Código Procesal Penal, establezca que lo siguiente: las actuaciones procesales deben realizarse bajo el principio general de oralidad. Los procesos penales y civiles, mercantiles, sabemos que son meramente orales, pero no por ello quiere decir que la actividad solo va a hacerse de forma verbal sin dejar constancia de algo. De todas las actividades procesales que se realizan, como audiencias, declaraciones de testigos, declaraciones de peritos, entre otras, de todas esas, o incluso los reconocimientos en fila de personas, de todas esas actividades, siempre se deja una constancia en acta. Ahora bien, la ley establece, como el 147 del Código Procesal Civil y Mercantil, que
bajo el principio general de oralidad, todos los actos deben ser orales, a excepto de la demanda, su ampliación, la contestación de la demanda, la reconvención y cualquier resolución que ponga fin al proceso o surta efectos materiales sobre la pretensión. Serán siempre por escrito. Cuando se hace esta sección de por escrito, establece que son siempre, sin excepción alguna, es decir, estas no se pueden presentar de manera oral en materia civil. En materia procesal penal, la acusación, el requerimiento fiscal, siempre va a ser por escrito. No es una situación que debe de realizarse meramente oral, para que tenga validez propia dentro del proceso. ¿Por qué? Porque la misma ley así lo expresa. El idioma en que debe de realizarse los actos procesales a nivel de todos los procesos a nivel del país deben de realizarse en idioma castellano. Por ejemplo, el artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil establece dicha regla. Cuando deba ser oído alguien que no conozca el idioma castellano, la parte que lo presente deberá designar un intérprete o solicitar a su costa la oportuna designación por el tribunal. Asimismo, es en todas las áreas del derecho. Una persona que pretenda introducir algún tipo de elemento probatorio, alguna etapa procesal, todo, y esa persona no pueda darse a entender de manera con el idioma castellano, deberá nombrársele un intérprete. Asimismo, todo documento que entre en otro idioma, sea esta una certificación de partida de nacimiento, una certificación de matrimonio, una escritura registrada en otro país, o una partida de defunción, o cualquier otro documento, una compraventa, independientemente, pero que esté en un idioma diferente al castellano, todos deberán acompañarse con su correspondiente traducción conforme a la ley y tratados internacionales. Y esto por una persona meramente acreditada para ello. Ustedes van a ver en derecho notarial cómo se hacen estas traducciones en su momento oportuno. Entonces, en eso se finaliza el contenido en relación a los actos procesales. Ahora vamos con la cooperación judicial internacional. ¿Qué pasa con todos aquellos actos? Porque hemos dicho que los actos procesales deben de realizarse en la sede del tribunal correspondiente donde se está ventilando el proceso. Pero hay algunos casos o algunos actos, precisamente los de comunicación, que son realizados por la sede jurisdiccional, no pueden realizarse dentro del territorio nacional por diversas circunstancias, porque una de las partes se encuentra fuera, por ejemplo, del país. Pero, ¿qué es la cooperación judicial internacional? En algunas ocasiones la actividad procesal, como hemos dicho, sobrepasa la frontera de los países, que si bien es cierto, tiende a ser una dificultad dentro del proceso, pero no por ello se va a estancar el principio de la justicia social, lo cual se hace indispensable para que pueda existir esa seguridad jurídica, esa justicia, una cooperación entre diversos países que deben realizar los actos procesales. A continuación vamos a dar algunos ejemplos de esos tipos de cooperación. Por ejemplo, si una persona presenta una demanda en contra de otro que reside en un país extranjero, por ejemplo Estados Unidos, y no ha dejado un apoderado por medio del cual emplazarlo, se va a realizar el emplazamiento por medio de cooperación judicial internacional, para lo cual en muchos de estos casos la conexión existente en ese país para esta cooperación es la embajada internacional, la embajada de nuestro país establecida en residencia extranjera.
es es la conexión mediante el cual coordina con el juzgado del lugar donde reside el demandado para que se puedan realizar las comunicaciones. Si bien es cierto, tiene sus dificultades en relación al periodo del tiempo en que va a durar el proceso, pero no por ello quiere decir que es imposible de realizarse. Claro que sí, va a realizarse. Asimismo, otra de las actividades procesales que se pueden realizar en el extranjero son, por ejemplo, el cotejo de ADN, en el caso de un proceso de impugnación y establecimiento de paternidad. Si alguno de los interesados se encuentra fuera del país, la muestra del cotejo de ADN se puede extraer en el país donde se encuentre. Es decir, que la muestra que va a servir para cotejar a la filiación con el hijo, sea este de paternidad o de maternidad, para realizarse, no importa que se encuentre en otro país y este ya tiene conocimiento del proceso mediante el emplazamiento y el proceso ha estado pendiente de todo el proceso, eso no va a impedir para realizarse esa actividad procesal que va a servir como un elemento probatorio al final. ¿Y eso cómo se hace? Mediante la cooperación judicial internacional. ¿Cuáles son las reglas de actuación establecidas en nuestra normativa de procedimientos civiles y mercantiles? La encontramos conforme al artículo 149, el cual establece que los tribunales de El Salvador podrán recabar la cooperación de los tribunales extranjeros para realizar actuaciones fuera de la República. Como hemos dicho anteriormente, esta cooperación se realiza no directamente de juzgado a juzgado, sino que los jueces lo hacen con coordinación de las embajadas de El Salvador en el país residente, en el país donde se encuentra residente el extranjero. Las actuaciones a realizarse fuera de El Salvador, conforme al artículo 150, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales, cuando una actuación procesal deba realizarse fuera del territorio nacional, la parte interesada en su realización la solicitará, indicando la causa y el alcance de la actuación procesal solicitada. Si el tribunal acordare su realización, librará exhorto que remitirá a la Corte Suprema de Justicia para su envío al órgano ejecutivo en el ramo a cargo de las relaciones internacionales a fin de hacerlo llegar a las respectivas autoridades extranjeras. Es lo que decíamos. En estos casos existe un orden jerárquico. No es el juzgado directamente quien realiza la coordinación con el tribunal extranjero o con la institución extranjera quien realizará el acto procesal. El artículo 150 en materia de civil y mercantil, procesal civil y mercantil, se establece que para ello se realizará oficios o celebrará exhorto que se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que éste lo envíe al órgano ejecutivo en el ramo a cargo de las relaciones internacionales a fin de hacerlo llegar a las respectivas autoridades extranjeras. Y esto, como lo hemos dicho anteriormente, ese exhorto se hace mediante la coordinación de las embajadas internacionales. Es decir, la Embajada de El Salvador en el país extranjero coordina esas situaciones para poder realizarse las actividades procesales. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el órgano ejecutivo calificarán el contenido o alcance del exhorto y deberán limitarse a tramitar este. Es decir, que estas instituciones salvadoreñas, la Corte Suprema de Justicia o el órgano ejecutivo, no pueden decir, mire, eso no se puede realizar. No, para nada. Se libra el exhorto por parte del juzgado, lo que quiere que se realice, y quien va a decir que no o sí es prácticamente el encargado de esa coordinación en el extranjero. Cuando obtenga respuesta del tribunal correspondiente a que se le está pidiendo el auxilio en el extranjero y usted diga, mire, eso no se puede realizar o esto sí se puede realizar, es donde se va a tener como resultado la respuesta obtenida. Entonces,
este es el contenido de esta semana 18 para poder estar al día con la temática correspondiente. Pueden tomar apuntes, pueden tomar y hacer las preguntas o las dudas correspondientes mediante lo que es el foro de la plataforma de Canvas o también del foro del grupo que tenemos en WhatsApp. Deseándole a todos éxitos, que adquieran los mayores conocimientos posibles dentro de la materia, y pues ha sido un gusto haber estado una semana más con ustedes y nos vemos en la próxima conferencia.